En su cumpleaños, el niño exclamó, «No tengo hogar», y el millonario se arrodilló sin creer. Era el día que Liam había esperado con ansias durante todo el año. 10 años lleno de sueños, y ese día no iba a ser distinto. Pero todo cambió cuando Clarissa, su cruel madrastra, lo miró con desprecio y lo empujó fuera de la casa. «No tienes un hogar aquí, ni siquiera hoy», había gritado, como si el día de su nacimiento no fuera más que una burla. El niño se quedó parado en la puerta. La ira ardía en su pecho y el corazón destrozado. En vez de globos y risas, solo encontró silencio y las sombras de un mundo que no le pertenecía. Con cada paso que daba hacia el bosque cercano, las sombras se alargaban y los árboles parecían murmurar su nombre. Liam resonaba en su mente. Decenas de ecos burlones, risas que nunca serían suyas. La atmósfera estaba densa, como si los mismos arbustos supieran el dolor que traía consigo. Se sentía más solo que nunca. Cada hoja que crujía bajo un hombre de mirada profunda y traje impecable, con el peso de una tristeza tan palpable que Liam pudo sentirla antes de hablar. Se arrodilló ante él, como si reconociera su sufrimiento. «¿Por qué lloras, pequeño?», preguntó. Su voz era un susurro que cortaba el aire pesado. Liam, entre sollozos, compartió su historia. Habló de los gritos de Clarissa, de cómo se sentía como un extraño en su propia casa. Cada palabra llenaba el aire de un dolor crudo, un dolor que hacía eco en el corazón de Everardo. El millonario, que había perdido a su propio hijo, sintió una chispa de luz apagándose en Liam y decidió que no podía dejarlo solo. «Ven conmigo», le dijo, extendiendo su mano. Así, el niño encontró refugio en un lujoso hogar lleno de riquezas. Pero nada de eso importaba, mientras el dolor seguía encerrado en su pecho. La conversación fluyó como un río, con Liam abriéndose lentamente. Había algo en su relato que resonaba con la historia no contada de Everardo, una búsqueda de «No dejes que el miedo te atrape. Hay esperanza en la verdad», le dijo Everardo, y en sus ojos había una chispa de determinación. El capítulo llegó a su punto culminante, lamiendo las heridas abiertas, y el juicio se avecinaba. La sala del tribunal sería testigo de su dolor, la historia de un niño que se atrevió a gritar la verdad. Pero el aire estaba cargado de tensión. ¿Tendría Liam el valor para enfrentarse a Clarissa? Y aún más, ¿podría Everardo confrontar sus propios fantasmas mientras intentaba ayudarlo? Mientras los ecos de la sala reverberaban con murmullos y pasos inquietos, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Podrán realmente encontrar el camino hacia la sanación y la justicia? ¿O unas viejas heridas los marcarán para siempre? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. El ambiente en la sala del tribunal era tenso, como si todo el aire hubiese encerrado con un candado. Liam se encontraba de pie frente a la mesa del juez. Su pequeño corazón latía con fuerza en su pecho. A su lado, Everardo lo miraba, sus ojos llenos de apoyo, pero también de ese terror que surge ante lo desconocido. El murmullo de la multitud lo envolvía, una mezcla de curiosidad y juicio, como si esperaran algo grandioso, algo que cambiaría todo. ¿Está listo el testigo del Estado?, preguntó el juez, su voz resonando como un trueno en la sala. Liam tragó saliva. Su mirada pasaba de los rostros expectantes al de la cruel Clarissa, que lo observaba desde el fondo. Una sonrisa cruel se dibujaba en sus labios, como si estuviera disfrutando cada segundo de su sufrimiento. Justo ahí, un estallido inesperado rompió el ambiente.
La puerta del tribunal se abrió de golpe y entró una figura familiar. Era su madre. La ve. ¿Cómo era posible que ella estuviera allí? ¿No había desaparecido años atrás? La gente se movía en sus asientos, intrigada. Liam sintió un torbellino de emociones fluir en su interior. Sorpresa, confusión y sobre todo un dolor profundo que creía superado. «¿Mamá?», susurró Liam, su voz temblando. La mujer caminó hacia él, desoyendo la mirada atónita de todos, y en lugar de abrazarlo, se arrodilló. «Lo siento, Liam», dijo, su voz quebrada. «Tenía que volver. No pude hacerlo antes, pero ahora he venido a protegerte». El silencio era ensordecedor. Nadie sabía qué pensar. Everardo se sorprendió. Su rostro se tornó pálido, mientras todo comenzaba a cobrar un sentido inquietante. El peso de la historia que se estaba desplomando sobre ellos era abrumador. Allí estaba la figura que Liam había idealizado, que le había dejado una huella de dolor en su corazón. «¿Por qué? ¿Por qué te fuiste?», preguntó Liam, apenas conteniendo las lágrimas. «Porque hay cosas sobre tu padre y sobre mí que no entiendes», respondió ella, sus ojos llenos de lágrimas. «Tenía miedo, y la persona que creí que era en mi vida ya no es más que un recuerdo». Los murmullos se intensificaban, círculos de emoción surgiendo por doquier. ¿Qué secretos había escondido? ¿Qué verdad oscura se había interpuesto entre ellos? Everardo miraba esta escena con una mezcla de dolor y esperanza, su experiencia de pérdida resonando en la verdad que ahora comenzaba a emerger. «Tu padre no es quien piensas», continuó ella, su voz temblando. «Nunca lo fue. Clarissa, está todo entrelazado en un juego que nos supera. Vine a decirte eso hoy. No estás solo, pero necesitamos luchar juntos». El mundo de Liam se retrajo, las sombras de su pasado compitiendo con las verdades reveladas. Clarissa, en el fondo de la sala, había perdido su expresión cruel. Su mirada se tornó amenazante, casi como si estuviera perdiendo el control de la situación. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué significaba esto para la batalla que se avecinaba? ¿Podría Liam confiar en su madre? ¿Era realmente sus mejores intereses lo que guiaba sus palabras? Mientras la sala se llenaba de murmullos alarmados, y la verdad comenzaba a destaparse como una herida abierta, Liam sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Con un último vistazo a Everardo, comprendió que todo estaba lejos de resolverse. La historia apenas comenzaba, y la batalla por su vida y su verdad iba a desatar demonios que jamás imaginó enfrentar. ¿Era esta la redención o solo el inicio de un caos? El futuro, completamente incierto, lo envolvía en un mante. La sala estaba en un murmullo constante. Miró a su madre, su rostro arrugado en dolor y arrepentimiento. La figura que había idealizado no era la madre heroica de sus sueños, era un ser lleno de fragilidad. «¿Qué más sabes?», le preguntó, el temor retumbando en su voz. Everardo apretó su mano, como si juntos pudieran enfrentar cualquier amenaza. La mirada de su madre se nubló. «Tu padre es más complicado de lo que imaginas», dijo, su voz quebrándose. «Clarissa no solo es tu madrastra, es mucho más». El aire se cortó como vidrio. Liam sintió que el mundo se tambaleaba. «¿Qué quieres decir?», espetó. La confusión le carcomía, igual que la rabia que había acumulado durante años. Él, empezó su madre, pero su voz se detuvo. Miró hacia el fondo de la sala, donde Clarissa parecía estar ardiente de ira. Su mirada había cambiado. La crueldad se había diluido en algo más oscuro, algo que vagamente recordaba de cuando era más pequeño. Tremor, un peligro inminente. «No tienes derecho a hablar», gritó Clarissa, su voz cortante como un cuchillo. «Nunca debiste volver, y no te dejaré influenciarlo».
Las sillas crujieron, mientras todos volvían a centrarse en el conflicto en la sala. Liam sintió el sudor frío deslizarse por su frente. La amenaza de Clarissa era muy real. «Ella no sabe lo que dice», dijo entonces un hombre que había estado al lado de Clarissa. Vestía un traje oscuro, muy formal, pero sus ojos eran como brasas ardientes. En su presencia, el mal se hacía palpable. Clarissa es parte de algo más grande. Y tú, Liam, eres solo un peón en su juego. Liam se congeló. «¿De qué estás hablando?», preguntó, la incertidumbre envolviendo sus palabras. «Eres el hijo de un hombre poderoso, un hombre que nunca debiste conocer», respondió el extraño, girando lentamente hacia Liam, su expresión burlona e intensa. «Tu madre se llevó a su hijo. Así fue como empezó todo. Así fue como Clarissa llegó a ser quien es». Las palabras tropezaron en el aire. «¿Me estás diciendo que ella es mi madre?». Liam contuvo el aliento. Clarissa había sido cruel. Sí, pero ahora había una nueva luz sobre su tormento. «No, eso no es verdad», gritó su madre, casi desconsolada. Pero era demasiado tarde. El terror se reflejó en los ojos de todos, incluido Everardo, quien había sido testigo de 1000 batallas, pero este juego estaba más allá de su comprensión. Liam sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién soy yo realmente? La niebla de confusión lo envolvía. ¿Qué significan todas estas revelaciones? Un clamor recorrió la sala. Un silencio lleno de preguntas. Pero el verdadero caos estaba en su interior. Necesitaba respuestas. Buscó la mirada de su madre. Sus ojos se encontraron, como si las palabras no fueran necesarias. Él quería creerle, pero la verdad se había enredado y convertido en espinas. La atrocidad del momento se transformó en un grito ahogado. «Dejen de decir tonterías. Sabemos la verdad. Todo lo que necesitamos es David, el hermano que desconocía», pronunció el extraño. El aire se encogió de golpe. «David». Liam, con la mente en un torbellino, giró hacia su madre. «¿Tienes un hijo además de mí?». El caos se apoderó de la sala nuevamente. La revelación de un hermano desconocido giraba en una espiral interminable. Todo lo que pensaba saber sobre su vida estaba en un hilo delgado, a punto de romperse. ¿Qué más había ocultado? ¿Podría Liam soportar más verdades? ¿Y David? ¿Dónde estaba? Las sombras del pasado lo envolvían una vez más, e iban a desatar una tormenta de secretos. ¿Sería este otro giro del destino o un nuevo dolor en su camino? Las preguntas flotaban en el aire espeso. El juicio apenas comenzaba, y él estaba atrapado entre dos mundos. La luz y la oscuridad giraban en mismas proporciones, y en el epicentro, Liam temía saber la verdad. ¿Quién era realmente? El aire se encogía con cada palabra que resonaba. Liam sintió que su corazón latía en su garganta. ¿Tienes un hijo, además de mí? La pregunta dejó un silencio helado en la sala. La confusión se mezclaba con la ira, y las miradas se volvían como flechas hacia su madre. «No puedo creerlo», gritó Clarissa. Su rostro era una mezcla de furia y miedo. «Esa mujer está tratando de manipularte, Liam. No te dejes engañar por sus palabras vacías». Liam miró a su madre. Era un retrato de desolación. «¿Es verdad, mamá? ¿Tienes otro hijo? ¿Dónde está David?». La desesperación se asomaba en sus ojos, y la sala se llenó de murmullos inquietos como un río revuelto. «David, es complicado», empezó su madre, pero las palabras eran como arena entre sus dedos. Nadie debía saber de él. «Clarissa, ella es una tormenta, siempre lo ha sido». El extraño en el fondo de la sala sonrió casi con satisfacción. Su mirada la hacía sentirse vulnerable.
Es cierto, David ha estado en un lugar seguro, al menos hasta ahora. ¿Qué significa eso? Cada palabra de Liam era como un grito, resonando en un abismo de incertidumbre. La puerta trasera del tribunal se abrió, y un ruido sordo interrumpió la tensión. Todos se giraron, y en ese instante, una figura apareció. Era un adolescente de apariencia similar a Liam. Cabello oscuro, mirada desafiante. ¿David? Liam sintió que el mundo se tambaleaba. «Sí, soy yo», respondió el chico con voz grave. «He estado esperando un momento así, pero nunca imaginé que sería en este lugar». Liam parpadeó, procesando la revelación. Su hermano, su sangre, pero el caos se cernía sobre ellos. «¿Por qué te ocultaron? ¿Qué está pasando aquí?» A medida que David avanzaba, la atmósfera se tornaba más peligrosa. El hombre del traje oscuro sonrió de nuevo, como un depredador acechando. «El juego apenas comienza, Liam. Tienes que entender que tú y David no son solo hermanos. Son parte de algo más grande. El legado de su padre no es un mito, es una carga». Liam sintió que la confusión se convertía rápidamente en terror. «¿Qué legado?» «Poder», dijo David con una voz temblorosa. «Poder que ni tú ni yo hemos podido imaginar. Clarissa ha tejido una red que podría aplastarnos o liberarnos. Y nuestra madre, ella ha guardado secretos muy oscuros». «¡Basta!», gritó su madre, levantando una mano, pero Liam sintió que el velo se levantaba sobre sus ojos. La historia que creyó conocer se desmoronaba. «¿Qué más hay? ¿Por qué todos mienten?» Clarissa dio un paso adelante, el odio irradiándose de su ser. «Vas a pagar por esto. Nadie debe saber la verdad». Su voz era una amenaza. «Nadie». «¿Y si hay más en juego del que imaginas?», interrumpió el extraño, revelando una sonrisa fría. «La verdad no es fácil de aceptar, pero va a salir a la luz. Si no hoy, entonces pronto». El aire estaba tenso, como un resorte a punto de romperse. Liam dio un paso atrás, su mente en una tormenta. ¿Qué significaba todo esto? Con cada respuesta, más preguntas surgían. David lo miraba. Sus ojos eran azules como el mar, pero reflejaban un abismo de dolor. «No es solo un juego, Liam. Es nuestra vida, y hay quienes no se detendrán hasta conseguirlo todo». El murmullo se convirtió en un clamor. La sala se inundaba de dudas y revelaciones. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Liam. El terror y la desesperación llenaban su voz. Las sombras danzaban a su alrededor, y el suelo temblaba bajo sus pies. Su madre, Clarissa, David y el extraño, todos encadenados en un complicado juego de secretos. «¿Quiénes son realmente?», gritó en su mente. «¿Qué se supone que tenemos que hacer?». Una pregunta quedó flotando en el aire eléctrico, como un eco en un abismo. ¿Realmente podrían enfrentarse juntos a lo que se avecinaba? ¿O el caos los consumiría? La pregunta quedó flotando en el aire eléctrico, como un eco en un abismo. ¿Realmente podrían enfrentarse juntos a lo que se avecinaba? ¿O el caos los consumiría? Liam miró a su madre, Tallí, con su rostro empapado en lágrimas, pero con una determinación que apenas podía ocultar. «¿Qué hemos estado haciendo?», preguntó, su voz temblando. David, a su lado, apretó los dientes, la tensión en su cuerpo palpable. «Basta de juegos», estalló el extraño, cortando en seco las palabras de Liam. «La verdad que guardáis es la clave y la maldición. Es hora de que lo entiendas todo». Su voz resonó con una autoridad inquietante. Liam sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es lo que sabes?», demandó. El salón se quedó en un silencio expectante. Todos los ojos estaban pegados a él, el nerviosismo ardiendo. El extraño hizo una pausa, disfrutando del momento. «Clarissa, dile a tu hijo quién es realmente su padre». Las palabras colisionaron con el aire tenso.
Liam buscó a su madre, su mirada una mezcla de incredulidad y súplica. «¿Qué significa eso?», preguntó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «¿De qué estás hablando?». Clarissa se mantuvo quieta, pero sus ojos delataban una batalla interna más feroz que cualquier palabra. «No es el momento», murmuró, pero su voz sonó débil. «No, dímelo ahora», gritó Liam, el terror y la ira mezclándose como un torbellino en su interior. Cada latido lo acercaba a una verdad devastadora. «Aunque duela, quiero saber. Tu padre es uno de los hombres más poderosos del país. Y no es solo una figura pública. Está involucrado en asuntos oscuros», empezó su madre, su voz quebrándose. «Él está detrás de la desaparición de nuestra familia». «No puede ser», exclamó David, incredulidad reflejada en su rostro. «¿Estás diciendo que él...?» «Ay, sí, y Clarissa sabe más de lo que dice», añadió el extraño, su mirada afilada. «Así que ya no estamos discutiendo sobre parientes. Esto es mucho más grande». Liam sintió que una bomba estallaba en su mente. Todo lo que creía sobre su vida se desmoronaba. El suelo parecía moverse bajo sus pies, una realidad colapsando. «¿Y qué hay de mi hermano? ¿Dónde está David el Santo?». La sala estalló en murmullos. La gente apenas podía creer lo que escuchaba. Clarissa, visiblemente alterada, dio un paso adelante. «Cállate, no hables de él. Él está a salvo». «¿A salvo?», interrumpió el extraño. «¿Quién puede estar a salvo con la verdad acechando? El hermano de Liam es importante. Lleva nuestra sangre, pero también sabe de un peligro inminente». Liam sintió un nudo en su estómago. «¿Cuál es ese peligro?», susurró, su voz casi inaudible. «Tu padre tiene enemigos. Enemigos que no dudarán en hacerte daño para conseguir lo que quieren», dijo el extraño, dejando caer la información como un peso mortal. «¿Cómo sabes todo esto?», cuestionó Everardo, que había observado la escena con un sentido de urgencia creciente. «¿Quién eres tú realmente?». «Soy alguien que sobrevivió, alguien que conoce la historia», respondió, intensificando su mirada. «Aquellos que están atrás de ti no se detendrán. Te darán casas de ratas o lo que sea necesario». «No es justo», gritó Liam, sus ojos ardiendo. «No puedo ser parte de esto. Quiero ser solo yo». Pero antes de que pudieran responder, un estruendo resonó en la sala. Las puertas del tribunal se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados entraron, su presencia pesada como una sombra. El caos estalló. «¡Al suelo!», gritaron, y la sala se sumió en terror. Liam y David intercambiaron miradas, el horror reflejado en sus rostros. «Esto es lo que te decía», gritó el extraño a Clarissa, la rabia chisporroteando en su tono. «Te dije que lo anticiparías». «Liam, ven aquí», bramó su madre. Mientras los soldados comenzaban a escanear a la multitud, David se giró hacia Liam, su voz tensa. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar una salida». Con el temor ardiendo en su pecho, Liam dio un paso atrás. «No puedo. Quiero saber». Su mente giraba, pero el tiempo se estaba acabando. ¿Salvaría a su familia o se convertiría en un sacrificio para algo más grande? Mientras los hombres armados avanzaban, una pregunta resonó en su mente. ¿Serían ellos quienes realmente decidirían su destino o todo estaba ya escrito? Las sombras se cerraban sobre él y mientras se lanzaba a la acción, supo que el caos apenas comenzaba. Las sombras se cerraban sobre él, y mientras se lanzaba a la acción, supo que el caos apenas comenzaba. Liam sintió cómo la adrenalina le corría por las venas. «¡Vamos!», gritó, girando sobre sus talones. David estaba a su lado, sus ojos fijos en los hombres armados que irrumpieron en la sala. El aire se impregnaba de un miedo palpable. Cada respiración parecía pesada, cada latido un eco sordo. «¡Corre!», instó David.
empujando a Liam hacia una puerta lateral. El ruido de los gritos resonaba, el eco de las balas se preparaba. Clarissa no podía hacer nada más que observar, congelada en medio de la cama de caos que había ayudado a crear. Liam corrió, sus pies deslizándose sobre el suelo pulido del tribunal. Los hombres armados gritaban órdenes, pero sus palabras eran solo ruido blanco para él. «¿Qué hacemos?», le preguntó a David, su voz temblando en medio del pánico. «Necesitamos salir de aquí. Por la ventana. Rápido», pidió su hermano, apuntando hacia el fondo de la sala. Si lograban llegar allí, podría haber una salida. Pero justo cuando iban a llegar, un grito desgarrador llenó la sala. La madre de Liam cayó de rodillas, mirando horrorizada hacia Clarissa. «¡No! ¡No te atrevas!», empezó a gritar desesperada, como si algo se estuviera rompiendo dentro de ella. «¿Qué está pasando?», preguntó Liam, pero el rostro de su madre se tornó pálido, los ojos inyectados de dolor. Fue entonces cuando el extraño sonrió, revelando unas dentaduras afiladas como dagas. «Ya es hora que descubras la verdad», dijo con malicia. Liam sintió como si el mundo se detuviera. «¿Qué verdad?». Los hombres armados se acercaban, pero el extraño continuó. «Liam, tú no eres solo un niño, eres más. Tu familia es parte de un legado que debería estar muerto». «¡Cállate! Esto no es momento para tus juegos», gritó David, su voz temblorosa pero firme. «Pero esto no es un juego». El extraño sonrió acercándose a Clarissa. «Ellos no saben que una traidora forma parte de la historia. Y tú, Clarissa, deberías haberlo guardado. Pero la familia siempre se encuentra, ¿verdad?». Liam sintió que un volcán de emociones lo invadía. «¿Qué quieres decir con eso? Contesta», exigió, el pánico floreciendo en cada palabra. Clarissa miró a su madre, la mirada frenética llena de terror. «No puedes hacer esto. No puedes dejar que él lo sepa. El niño necesita saber quién es. Necesita entender», dijo el extraño, su voz siniestra. «No, Clarissa, necesita entender por qué tú has sido la guardiana de esta oscuridad». «¡Basta! ¡Es suficiente!», gritó su madre. Pero sus ojos mostraban la desesperación de quien sabe que las palabras no son suficientes para detener la tormenta. Un disparo resonó. Todos se congelaron. Liam sintió que su corazón se detenía. El sonido reverberó como un trueno. «¡No!», gritó al unísono con David. Todo ocurrió lento. Un hombre caía al suelo, la sangre esparciéndose en el mármol blanco. El caos estalló. Gritos, empujones. Clarissa cayó al piso, gritando con terror. «¡Que todos se pongan de pie! ¡Ahora!», ordenó un hombre, gritando por encima del desorden. La sala se llenaba de miedo y confusión. «¿Estamos atrapados?», preguntó David, mientras intentaba arrastrar a Liam hacia un rincón. «No, tenemos que salir de aquí, ahora», exclamó Liam, pero la puerta parecía cada vez más lejana. Y justo en ese momento, un susurro desgarrador surgió de entre la multitud. «Liam», lo llamó su madre. «Él es tu verdadero hermano». Un frío paralizante recorrió el cuerpo de Liam. «¿Qué?», balbuceó, incapaz de procesar las palabras. Todo lo que creía hasta ese momento se desmoronaba como un castillo de naipes. David, a su lado, se detuvo. «¿Qué quieres decir?». «Él es David, el otro David, el que creías perdido. No hay tiempo, pero tú eres parte del oscuro secreto». Su madre gritó, su voz desgarrada, mientras los hombres armados se acercaban cada vez más. La sala pareció desvanecerse. «¿Qué más sabes? ¿Qué más hay?». La incomprensión se tornaba en desesperación. El verdadero caos llegaba. Mientras el mundo giraba, Liam supo que una línea se había cruzado. El futuro era incomprensible y cada secreto caía como lluvia de tormenta. «¿Cómo vamos a salir de esto?», preguntó David. Sus ojos reflejaban el terror compartido. Y por un instante,
Liam sintió que la oscuridad se cerraba a su alrededor. «No tenemos elección», susurró, aunque en su mente resonaban dos preguntas que lo atormentaban. ¿Podrían realmente enfrentarse a lo que se avecinaba? ¿O todos los secretos se los tragarían de una vez por todas? El futuro era incomprensible y cada secreto caía como lluvia de tormenta. «¿Cómo vamos a salir de esto?», preguntó David, sus ojos reflejando el terror compartido. Liam se sintió atrapado en una red de mentiras. «No tenemos elección», murmuró, aunque su voz temblaba de incertidumbre. Los hombres armados se acercaban. El resplandor de sus armas brillaba en el aire. Clarissa y su madre parecían estar en guerra, una lucha silenciosa donde los rostros eran más que palabras. La tensión era palpable. «Liam, escúchame», gritó su madre, pero el estruendo de pasos resonaba en el mármol. Entonces algo cambió. Un hombre, detrás de los armados, levantó una mano. «¡Alto!». Su voz era firme, como un trueno. Inmediatamente la sala se llenó de confusión. Todos se detuvieron, mirando a este nuevo personaje. Era un hombre de mediana edad, con una mirada aguda y una cicatriz que surcaba su mejilla. «¿Quién es él?», inquirió David, con voz baja, temiendo la respuesta. «Solo un viejo amigo de tu padre», respondió el extraño, sonriendo con una mueca. «¿O algo más?». Los hombres armados se acomodaron, confusos, sin saber si debían seguir órdenes o retroceder. El extraño continuó: «Estoy aquí para darles una opción, pero debe ser decidido ahora». La sala se llenó de murmullos, pero Liam sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, acercándose un paso. «Les ofrezco un trato», dijo el desconocido, con voz suave como miel. «Pueden escapar de esta vida, de esta carga, o pueden enfrentarse a la verdad. Una verdad que puede desatar el caos». «¿Qué verdad?», cuestionó Liam, sintiendo que cada palabra era un paso en un abismo. «¿Qué más hay?». El extraño miró a su madre, su expresión cambiando. «Que no es solo un secreto sobre tu padre, es sobre ella», señaló a Clarissa, cuyo rostro se tiñó de pálido. «No», gritó su madre, su voz desgarrada. «Ella no tiene que ver con esto». «¿No lo ves? Es parte de la historia». La mirada del extraño era como fuego. «Ella siempre ha sido más que una madrastra. Tu vida está entrelazada con la suya más de lo que imaginas». Un silencio gélido ocupó el espacio. Liam sintió un sudor frío deslizándose por su frente. «¿Qué quieres decir?», balbuceó, pero el terror le robaba las palabras. «Lo que digo es simple», continuó el extraño. «La sangre que corre por tus venas tiene un valor, un secreto que puede destruir todo a su paso». «¿Qué secreto?», preguntó David, casi con desesperación. El extraño dio un paso adelante. «Tu padre no solo es poderoso. Hay razones por las que su familia fue marcada. Cada uno de ustedes es un jugador en un juego más grande. Un legado de sombras que no se puede ignorar. Pero hay algo que Clarissa ha mantenido oculto. Algo que puede cambiarlo todo». «Basta de rodeos. Dilo de una vez», exclamó Liam, con cada palabra llenándose de furia y miedo. Clarissa, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Te lo advierto. No puedes confiar en él». Su mirada era intensa, casi la de una cazadora lista para atacar. Pero su voz contenía una tregua. «Él no sabe lo que dice». «¿No lo sé? ¿En serio?», rió el extraño. «Su pescolpo para unirse a la muerte». «Clarissa guarda un secreto que puede desatar lo que han estado buscando. ¿Por qué crees que ella era tan feroz al protegerte?». «¿De qué estás hablando?», gritó Liam, incapaz de contener la rabia. Todo giraba a su alrededor, como un torbellino. «Déjalo. Esto no es lo que parece», gritó su madre, pero sus ojos estaban llenos de terror. Era como un juego de ajedrez.
y cada movimiento era más peligroso que el anterior. Lo que Clarissa oculta es el verdadero motivo detrás de la historia de tu familia. Pero ahora, ¿ahora qué?, preguntó Liam, el corazón latiendo en su pecho. El hombre sonrió, una sonrisa que enviaba escalofríos por la espalda de todos. Ahora, la verdad saldrá a la luz, y tú, Liam, deberás decidir tu futuro. Y en ese instante, el ruido del caos se detuvo. Los murmullos se desvanecieron. La elección estaba al frente, como una sombra que se alzaba. ¿Qué harás? ¿Te arriesgarás a enfrentarte a tu pasado o buscarás una vida lejos de todo esto?, preguntó el extraño. Liam sintió como el suelo se desvanecía de nuevo. Todo lo que conocía se desmoronaba, y el peso de sus decisiones caía sobre sus hombros. «¡Responde!», exclamó David, apretando su brazo. El aire se volvió denso, y en un momento tan crucial, la vida de Liam se pendía de un hilo. ¿Desvelaría la verdad que podría destruirlo todo? ¿O se aventuraría en lo desconocido? La tormenta de emociones rugía. «¿Qué elegirás, Liam?», resonó la voz del extraño, como un eco que retumbaba bajo un horizonte que los envolvía. «¿Qué elegirás, Liam?». El eco de la pregunta retumbó en su mente como un trueno. La sala se había vuelto una prisión. Sus paredes, una vez llenas de juicios y sentencias, ahora eran testigos de su agonía. Él podía sentir la presión en su pecho. Clarissa, su madre, y David estaban en sus extremos, sus rostros marcados por el miedo y la confusión. La sombra del extraño se cernía sobre él, una figura imponente que desafiaba la verdad. Liam apretó los puños, sintiendo la dureza del mármol bajo sus dedos. «Debo actuar», pensó. Cada respiración era un reto, cada latido, un pequeño grito desesperado. «¡Luces! ¡Cámara!», resonó de repente una voz. Liam miró hacia la entrada, donde una serie de luces brillantes cegaron su vista. Un grupo de cineastas había irrumpido, cámaras en mano, como si hubiera estallado un nuevo capítulo de una historia de terror. Ellos habían llegado en el instante más crucial. «Esto es directo. Todo el mundo necesita verlo», gritó uno de los operadores con un entusiasmo cínico mientras encuadraba la escena. El murmuro en la sala se transformó en un griterío. «¿Qué demonios es esto?», se preguntó Liam, su mente estallando con confusión. Se cuestionó si su vida ahora se convertiría en un espectáculo, un circo donde cada secreto se exhibiría para el morbo de la audiencia. Pero entre el caos, algo cambió en el rostro del extraño. Un reflejo de terror. «¡No! Esto no debería estar ocurriendo», exclamó, retrocediendo un paso. Sus ojos buscaban en la multitud, asustados, como si esperara que algo más llegara, algo peor. «¿Por qué?», balbuceó Liam, pero sus palabras se ahogaron en el bullicio. La sala se tornó un torbellino de reacciones. Clarissa y su madre intercambiaron miradas, aturdidas. «¿Por qué están aquí?», gritó su madre, intentando recuperar el control, pero ya era demasiado tarde. La atención se había volcado sobre ellos, los hombres armados, los secretos y especialmente sobre la historia de su familia. El extraño, ahora visiblemente incierto, dejó escapar una frase dolorosa. «No pueden saber la verdad». «¿Qué verdad?». Esa pregunta rebotaba en la cabeza de Liam. Las luces de las cámaras se enfocaron en él. El sudor goteaba por su frente. «¿Acaso soy solo un peón? ¿Un entretenimiento más en este juego?», pensó. Su corazón ardía de indignación. En un giro inesperado, el hombre de la cicatriz sonrió, un gesto que envió escalofríos por la espalda de Liam. «La verdad es más oscura, niño, más de lo que tú o tu madre podrían imaginar. Y este show puede liberar o destruir la vida que creías conocer». Liam se sintió atrapado. Todos los rostros en la sala
se fusionaron en un solo mar de incertidumbre. Lo que él pensaba que era su batalla se había convertido en una conspiración con múltiples giros. Miró a David, que parecía tambalear, y luego a su madre, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. «¿Qué ha estado ocultando?», preguntó con voz entrecortada. Clarisa lanzó un grito desgarrador. «No puedes dejar que lo vean». Un hombre armado se giró hacia ella, autoridad en sus ojos. «¿Y tú qué? Has estado jugando en el lado equivocado, Clarisa. Esta es tu última oportunidad de salir». ¿Qué significa eso? Liam se sintió como si estuviera en un volcán a punto de erupcionar, y de repente el suelo empezó a temblar bajo sus pies. La cámara se centró en su rostro, luciendo más vulnerable que nunca. Lo que significa es que todos estamos atrapados en una tela de engaños. Y ahora hay que elegir rápido. El extraño alzaba la voz, visiblemente angustiado. «¿Qué hay de mí? ¿Qué pasará si no elijo?». Liam podía sentir la presión de las miradas, la expectativa colgaba en el aire. Tu vida puede ser liberada o puede ser parte del juego. Pero hay una verdad más devastadora. La mentira que construyó tu vida puede consumir a todos, dijo el extraño, cada palabra golpeando con fuerza. Liam sintió su mundo volverse negro. La cámara seguía su movimiento, capturando cada centella de angustia. «¿Y si me quedo?», susurró, la ansiedad colmando su ser. «Antes que todo esto explote, ¿qué me puedes prometer?». Pero en ese preciso momento, el estruendo de una sirena resonó por fuera. La policía. Era un caos que nadie predecía. La multitud, los hombres armados, el extraño, todos giraron la mirada. La oportunidad de escapar se desvanecía. Una voz en su mente gritaba que debía actuar. El tiempo se agotaba. «¡Rápido! ¡Hacia la salida!», ordenó su madre, empujando a Liam y a David hacia un rincón. Pero antes de que pudieran moverse, una sombra se presentó frente a ellos. Clarisa había sido rodeada. «¡No! ¡No puedes!», bramó, furiosa. El extraño miró a Liam, sus ojos como brasas ardientes. «Debes decidirte. ¡Rápido!». La verdad no espera. Y justo al cerrar el círculo, una certeza lo invade. ¿Quién en realidad salió victorioso en este juego? ¿Y a qué costo? El destino de Liam y su familia se pendía de un hilo. ¿Sería este el final o solo el principio de una historia aún más oscura? El destino de Liam y su familia se pendía de un hilo. El aire estaba cargado de tensión, una atmósfera electrizante que se podía cortar con un cuchillo. Cada ojo estaba fijo en Clarisa, pálida y temerosa, rodeada por la amenaza de los hombres armados. Sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y miedo, como si supiera que su mundo estaba por desmoronarse. «¡No me toquen!», gritó, levantando las manos en un gesto de desesperación. David miró a Liam, su rostro arrugado por la confusión. «¿Qué hacemos?», susurró, su voz temblorosa. La sala retumbaba con el clamor de voces y sirenas, ofreciendo un sonido feroz que presagiaba el inminente caos. «Hay que salir de aquí». Liam empujó a su hermano hacia la salida. Su corazón latía en un ritmo frenético. Pero antes de que pudieran avanzar, el extraño dio un paso adelante, firme como una roca. «Este no es el lugar para decisiones rápidas», advirtió, su rostro en sombras. De repente, una inesperada explosión de luz brilló en la habitación. Sin pensarlo, Liam sintió la necesidad de mirar hacia atrás. El hombre de la cicatriz zapateó, empujando hacia un lado a uno de los hombres armados. En ese instante, la verdad comenzó a desvelarse. Clarisa gritó: «¡Basta! ¡No pueden hacer esto!». Pero su voz se ahogaba en el griterío. Observó cómo el hombre de la cicatriz se acercaba, su mirada fija y fría. «¿Todavía te crees la reina, Clarisa?», dijo con desdén. «Tu tiempo se ha acabado». «¿Qué significa eso?», preguntó Liam, su voz un eco impotente en el tumulto. Pero el extraño sonrió, una sonrisa que provocaba escalofríos. «La reina ha jugado mal sus cartas, niño, y el juego está por cambiar». Antes de que pudiera procesar esto,
Un ruido atronador sacudió la sala. Las luces parpadearon. Una lluvia de trozos de cristal llovió a su alrededor. «¡Tienen que irse! ¡Ahora!», gritó el hombre de la cicatriz. Mientras la confusión estallaba a su alrededor, Liam tomó la mano de David y corrió hacia la salida. Pero antes de que pudieran escapar, el extraño dejó caer una bomba más. «David no es tu hermano». Las palabras aterrizaron como un ladrillo en el estómago de Liam. ¿Qué dijiste?», tartamudeó, sintiendo su corazón hundirse. La sensación de la traición se deslizó por cada fibra de su ser. «Él es...». El hombre no pudo terminar la frase. Otro disparo resonó, llenando el aire de pánico. La policía había llegado, pero no como héroes. Eran parte del juego. Liam se dio la vuelta, su mente en un torbellino. «¿Qué quieres decir con que no es mi hermano?», exclamó. David miró al extraño, confundido y asustado. «Tú no tienes idea de lo que has heredado, Liam», dijo el extraño, su voz ahora suave, pero cargada de la verdad amarga. «David representa solo la cara de un pasado que no hubieses deseado. Clarissa lo sabe». «¡No! ¡Mamá!», gritó Liam, buscando en el rostro de su madre respuestas. Pero ella solo podía mirar hacia abajo. La culpa la consumía. «¿Es verdad?», preguntó Liam, su voz quebrándose en la última palabra. Clarissa, por un instante, se vio atrapada en sus propios demonios. «Liam, yo solo quería protegerte», dijo, su voz temblando. Pero no había más espacio para justificaciones. Una ráfaga de balas rompió la tensión, el ruido ensordecedor cercenando la sala. La policía estaba ocupada rescatando a los cautivos. El caos reinaría, y en el centro, Liam se sintió atrapado como una marioneta. David tomó un paso adelante, su mirada fría. «¿Sabías esto todo el tiempo?», preguntó con desdén. Liam sintió que su corazón se rompía. Cada segundo lo alejaba más de la verdad. «No soy quien pensabas». Las palabras de David flotaron como hojas en una tormenta. «Liam, ven aquí, no es seguro», gritó su madre. Pero el caos lo había consumido. «¿Qué haré? ¿A dónde iré?». Su mente estaba desbordándose. Buscaba respuestas, pero todo tropezaba con los mismos espejos rotos. Mientras escapaban de la confusión, Liam sintió que el suelo se movía bajo sus pies, como si el destino lo empujara hacia un abismo. «Espera», gritó a David, quien estaba a punto de entrar en otro pasillo. «¿De verdad no eres mi hermano?». Las sirenas resonaban en la distancia. La verdad se entrelazaba con el caos. La culpa, la angustia y la rabia se fusionaban en un torbellino de emociones. ¿Podrían realmente escapar de este monstruoso juego que había comenzado mucho antes de su llegada? El futuro era tan incierto como el cielo encapotado que adornaba la noche, y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, Liam comprendió que la verdad, por más dolorosa que fuera, estaba a punto de salir a la luz. Sin embargo, ¿hasta qué punto estaría dispuesto a arriesgarlo todo por descubrirlo? Seguía siendo un misterio. Liam sintió que el tiempo se paraba. La verdad se desmoronaba como un castillo de naipes a su alrededor. «No puede ser», resonó en su mente. Sus manos temblaban mientras miraba a David, quien se encontraba tan confundido como él. Su rostro lleno de angustia. La sala se llenaba de murmullos y gritos. El hombre de la cicatriz seguía al frente. Su presencia amenazante era un recordatorio constante del caos que se avecinaba. «Clarissa». «Ah, no hay tiempo», ordenó el extraño, mientras los hombres armados comenzaban a avanzar. Las sirenas de la policía resonaban cada vez más cerca, como una sinfonía de terror. La realidad estaba a punto de desenredarse. Clarissa, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. «Liam, mi decisión te ha puesto en peligro. Siempre quise protegerte. Pero tal vez este es el momento de desvelar la verdad». Su voz temblaba, una mezcla de miedo y determinación. «Bástale secretos», gritó David, ahora furioso. «No puedo seguir en la oscuridad».
Si no somos hermanos, ¿qué diablos somos? Su voz retumbó, y cada palabra parecía calar hondo en todos los presentes. El extraño sonrió. La simetría de su rostro proyectaba un aire siniestro. La verdad siempre encuentra la salida, a veces por la puerta de atrás. Ese comentario provocó un escalofrío entre los presentes, y el caos se intensificó. «Mamá, ¿qué significan esas palabras?», clamó Liam, sintiendo que el horror lo consumía. La presión de la situación creció, y el aire se volvió espeso. Las miradas de todos convergieron en Clarissa, quien parecía luchar contra la tormenta en su interior. Finalmente, «¿Por qué nunca lo dijiste?», preguntó, su voz quebrada. «Tenía miedo. No quería que la historia se repitiera», confesó ella, mirando hacia abajo, como si la vergüenza fuera una carga demasiado pesada. «Pero ahora no hay opción. La familia siempre está entrelazada, incluso en la oscuridad». Mientras el caos se desataba, una risa burlona salió de la boca del extraño. «¿Y ahora qué? ¿El drama familiar va a salvarlos a todos?». «Suficiente», gritó Liam. «No voy a dejar que me controlen más». Con la valentía que no sabía que tenía, se giró hacia los hombres armados. «Estoy cansado de que otros decidan por mí». La tensión se rompió. En un destello, una figura apareció en la puerta. «Policía». Se escuchó un estruendo cuando entraron, iluminando la habitación con sus linternas. «¡Al suelo! ¡Salgan de ahí!», gritaron los oficiales, y el caos se convirtió en orden. Liam sintió que la tensión se transformaba en alivio. Las armas se levantaron. «Esto no ha terminado», declaró el extraño, mientras lo llevaban arrastrando hacia la salida. «La verdad siempre vuelve, siempre». La sala se calmó lentamente. Liam se giró hacia David, su hermano. «Hemos sobrevivido a esto, ¿no? Hay una salida aún. Juntos podremos enfrentar lo que venga». David asintió, una lágrima rodando por su mejilla. «Siempre querré ser parte de tu vida, hermano, aunque no sea quien pensabas». A su lado, Clarissa limpió sus lágrimas. «Lo siento, hice lo que creí necesario, pero quiero redimirme. Quiero ser una madre real». Liam, sintiéndose desgarrado, pero con un destello de esperanza, respondió: «Entonces, lucharemos juntos. Esto no puede ser el final de nuestra historia». Una vez fuera del tribunal, el aire fresco los abrazó. La policía los interrogó, pero Liam ya había encontrado algo más valioso: un sentido de familia, aunque rota, pero genuina y real. Aunque el futuro era incierto, sabían que juntos podrían enfrentarlo. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas, y aunque el camino sería difícil, nunca más estarían solos. Sin embargo, en las sombras, el extraño sonriendo todavía representaba una amenaza latente. Y así, mientras la noche oscura envolvía todo, una pregunta surgió en la mente de Liam. ¿Qué más viene en este juego? Pero antes de irte, debes suscribirte ahora. Este es el momento para demostrar tu apoyo y no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas futuras. Aplasta el botón de like ahora, porque tu feedback alimenta el algoritmo y es vital para que podamos seguir compartiendo contenido emocionante. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. ¿Cómo crees que evolucionará la historia? ¿Tienes ideas que compartir? No esperes ni un apunte.